Iglesia y la educación. La Iglesia fue la forjadora de normas básicas de convivencia social y cultural. Ahora le invito a conocer una pequeña parte de la historia de la Iglesia y la educación. Todo inicia desde la instrucción primaria a cargo de los hermanos cristianos y de las hermanas del Sagrado Corazón. En el Colegio San Andrés de Quito, 1550, formación de los primeros maestros indígenas del Conservatorio Nacional de Música. Los pedagogos de las instituciones educativas de la colonia sostenían que el proceso de enseñanza-aprendizaje debían ser el instrumento para sostener a la corona y el medio que la Iglesia debía emplear para servir mejor a Dios. Los responsables principales de la educación fueron los franciscanos, los dominicos, los agustinos y los jesuitas. En este contexto, el modelo educativo dominante era el clerical, que auspiciaba la enseñanza obligatoria de la religión católica, apostólica y romana. La educación en la época colonial surge con la llegada del orden de los franciscanos. Los indígenas cambian sus costumbres y tienen el control. Con la competencia y el abandono del gremio de maestros surgieron las escuelas pías, que eran escuelas gratuitas en conventos y parroquias para los más pobres y solo enseñaban a leer la religión cristiana. Los edificios escolares eran adaptados de cuartos, casas, convenios y capillas. Con la llegada de los jesuitas a la Nueva España, se introdujeron nuevas academias como matemáticas, lenguas modernas, físicas y entre otras. La pedagogía medieval se fundamentaba en tres vías del entendimiento: la virtud y la gracia, el reconocimiento del valor como individuo como obra divina. El reconocimiento de la Iglesia como el órgano de la fe cristiana y por tanto como la propulsora de la educación que buscaba perfección del individuo a través del espíritu. En este contexto, todo aprendizaje giraba en torno a la Biblia. La educación cristiana pone la práctica de la catequesis como método de exposición de su doctrina. Catequesis significa resonar o enseñar de modo que la palabra del maestro sirva como respuesta de la interrogación de su discípulo y viceversa. Según el Papa Francisco II, manifiesta que es verdad que no solo los vínculos educativos se han roto, sino que también la educación se ha vuelto demasiado selectiva. No todos tienen la educación.